Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisa Hernando, soy la CEO de Arte Global y de Red Collector y esto es Miércoles de Arte. Como sabéis, es nuestra charla semanal para hablar de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el arte, junto con amigos, con galeristas, con artistas, con coleccionistas y poder aprender más y acercarnos más al mundo del arte y de las galerías. Hoy tenemos una charla con motivo del Barcelona Gallery Weekend. Son 4 galerías de Barcelona, muy diferentes entre sí, pero la verdad es que con 4 propuestas expositivas súper interesantes. Si os parece, como son 4 personas para hablar, no voy a enrollarme mucho y voy a pasarle la palabra. Primero vamos a empezar con Ana Rovira, de la Galería Palmaduce, que nos pueda explicar un poquito la línea de la galería y pasamos a ver la exposición con ella. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Elisa. Bueno, Adelante, cuéntanos un poquito sobre la galería, por si hay alguien que no la conoce, y luego pasamos a ver la exposición contigo. bueno, la Galería Palma 12 tiene 30 años, nació primero en Vilafranca del Penedès y desde hace 8 años está ubicada en Santa Margarida y Los Monjos. Estamos en la provincia de Barcelona, estamos a 30 kilómetros y actualmente nuestro espacio está ubicado en la zona del Penedès, en una antigua masía del siglo XV, rodeada de viñedos. Es un espacio singular y distinto, pero que a su vez nos permite seguir con nuestra línea de trabajo, que ha sido desde el principio la compaginación de artistas contemporáneos, unos más consolidados, con otros artistas más jóvenes y más experimentales. Entonces, todos ellos son los que nosotros vamos presentando en nuestro espacio y vamos promocionando y divulgando a través de nuestras exposiciones que podéis ver. Entonces, este es el espacio principal de la actual galería, en la que en estos momentos presentamos la exposición del artista Mateo Maté. Es una exposición que reúne los dibujos y las piezas escultóricas de un amplio cuerpo de trabajo que ha realizado a lo largo de los últimos años y que todos ellos se articulan bajo el concepto de canon. Canon es un término que es de origen griego y que significa regla y que en lengua española tiene 2 acepciones asociadas a la idea de precepto y de norma. En este proyecto artístico que presenta Mateo en la galería es el significado el que tiene más importancia para él, pero a su vez son esos 2 significados, esas 2 ideas las que están presentes en todo momento. El canon artístico en sí, especialmente en la escultura y en el dibujo académico, establece unas proporciones ideales de la figura humana y por lo tanto es una regla que responde a un ideal estético y a un ideal cultural también. Pero es también donde se guarda ese código genético de la figura humana que nosotros hemos heredado de la antigüedad clásica y que tenemos incorporado en nuestro propio ADN. Como en muchos de los proyectos artísticos que Mateo Maté realiza, él hace un análisis entre lo que es la relación de la iconografía y del poder. Y en este caso, en este proyecto específico, él se inscribe en esta misma línea de trabajo. Por todo ello, en el proyecto en sí, en su totalidad, el artista lo que hace es cuestionar, modificar y de alguna manera trastocar estos ideales que tenemos incorporados para adaptarlos a una realidad que es mucho más diversa y mucho más plural. Para poder llevar a cabo y formalizar todo esto, el artista trabajó durante un largo tiempo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue la que tiene estos vaciados de yesos y estas esculturas que podéis ver en la exposición. Estos moldes han sido utilizados por un sinfín de artistas durante mucho tiempo para poder hacer sus copias que actualmente están en diferentes colecciones. Y de alguna forma la posibilidad de que Mateo tuviera acceso a todos estos moldes lo que le permitió fue estudiar y recuperar estos cánones
que tenemos prefijados para poder alterarlos por un lado y generar otros moldes nuevos, y además para crear otras referencias mucho más, digamos, heterodoxas y más inclusivas. Si nos acercamos y nos fijamos un poquito en cada una de las diferentes esculturas que vemos en la exposición, en este caso vemos a la Venus de Cánova. Esta es una Venus que está parcialmente racializada, ya que su rostro abandona su rasgo más caucásico y se transforma en una Venus africana. Por otro lado, en la parte, si nos movemos y nos desplazamos un poquito, tenemos otra escultura, que en este caso, aquí mismo, esta es Apolina, esta escultura. Apolina es una versión transexual del dios Apolo. Y en tercer lugar, en la parte delantera de lo que es el espacio, vemos al niño de la espina, que esta imagen es una imagen en la que se ha modificado su género, aunque lo que se ha mantenido ha sido el rostro y también el resto del cuerpo. Además, podemos ver que hay un conjunto de retratos al carboncillo, como son estos que podéis ver ahora mismo, que son imágenes también modificadas y alteradas. Por un lado está la Venus de Medici, que es una imagen hermafrodita a mano izquierda, en la que la figura es masculina y femenina a la vez. Y por el otro lado, a mano derecha, veis que hay la Venus de Milo Doríforo. Es una imagen que combina partes de el atleta polícloto con la diosa Afrodita. Con todo ello, podemos ver que el artista lo que hace es constantemente crear esa necesidad de transformar y de adaptar esos cánones que en la antigüedad nosotros habíamos recibido para adaptarlos a una realidad mucho más plural y mucho más diversa. Si nos desplazamos y nos vamos hacia el final del fondo de la galería, podemos acercarnos y podemos ver una selección de dibujos y bustos que se llama la serie de los mitos huecos. En esta serie la idea del canon es todavía más presente y digamos más agresiva, pero a su vez más poética. En ella hay una referencia a diferentes figuras clásicas, concretamente en las que el artista amputa el rostro de lo que es cada una de ellas, dejando el interior vacío. Y en este caso, una vez más, lo que pretende el artista es crear esa necesidad de arremeter contra esos cánones impuestos de una manera persistente y a la vez reflexionar sobre esos ideales estéticos que no tiene nada que los sustente. Con lo cual, bueno, un poco todo el proyecto en sí nos invita a revisar sobre la pertinencia de estos cánones clásicos en nuestra sociedad y en esa necesidad de que los ideales se ajusten más a una realidad más plural y más diversa. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que Mateo Mate es un artista maravilloso, fantástico, me gusta muchísimo, le llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo y la exposición es una exposición redonda, o sea que felicidades, porque al final estas series como que se interrelacionan muy bien entre ellas, ¿no? Y se entiende muy bien el concepto, no solamente a nivel de técnica, sino a nivel conceptual. La verdad es que la exposición está muy bien, o sea que felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar con nuestra siguiente invitada de hoy, Rocío Santa Cruz. Hola, buenas tardes, Rocío. Mira, tienes que encender el micrófono que no lo tienes apagado, lo tienes abajo a la izquierda, que es como el símbolo este sí, es un micrófono y está como tachado. Yo creo que te has quitado ahora la cámara. Justo al lado de la cámara Sí, tienes... ya está, ya ahora, está. perfecto. Estaba moviéndome de página. Sí, Bueno, ¿qué tal, Lola?
Muchas gracias por conectarte. Sé que estabas bastante liada y ocupada y que tenías incluso movimiento en la galería. Sí, sí, justo en este momento sí, estaba ocupándome de otro coleccionista aquí en persona. Así que bueno, sí, por eso me he retrasado un poquito, pero bueno, ya estoy aquí. Sí. Bueno, felicidades también por la exposición de Miguel Montt. Además está teniendo mucha repercusión en medios, o sea que está muy bien. Y bueno, no quiero desvelar nada, pero un poco que nos cuentes la línea de la galería y ya pasamos a ver la exposición contigo. Sí, bueno, la línea de la galería, nosotros trabajamos con arte del siglo XXI, es decir, lo que no, yo creo que en estos momentos lo que no me gusta es es clasificar de alguna manera el trabajo que hacemos. Nos interesa mucho el arte contemporáneo en general, pero sí que es verdad que tenemos, por la relación que desde mi primer proyecto inicial en París tenemos con las publicaciones de artista, sí que todo el mundo, toda la parte de archivo, de publicaciones es algo muy presente en la galería. Pero eso puede ser desde el trabajo con los artistas que trabajan en cine experimental, como sobre todo por el interés que tenemos hacia la fotografía, ¿no? Y después, pues bueno, pues este trabajo más de investigación histórica nos hace también pues estar poniendo en relación diferentes generaciones, que es algo que también nos interesa mucho, y poder trabajar con la fotografía, por ejemplo, vanguardista de Brasil y ponerla en relación con un artista contemporáneo, ¿no? De otra técnica, de otra disciplina que puede ser la pintura, por ejemplo, ¿no? En esta exposición de Miquel, que ahora estáis viendo, me parece ya, ¿verdad?, que compartimos esta Sí, lo estáis imagen. viendo. Bueno, pues esto es Miquel Montt es un artista que ha nacido en Barcelona, pero que hace 30 años que vive en Madrid. Es un artista que tiene una relación también muy próxima, también porque profesionalmente ha estado vinculado a las escuelas de arquitectura en París, ha sido profesor durante muchos años y la relación con la arquitectura también ha marcado mucho su propia manera de instalar las piezas en el espacio. Si os fijáis en la galería, la primera sala, que es la sala que ahora vemos de entrada, a mano derecha toda esta pared verde, ¿no? Pues esto es, él cubre, digamos, la piel de la galería en los 5 metros de altura que tiene en esa parte local, la cubre con cartones, ¿no? Entonces las obras no están únicamente instaladas directamente en la pared, sino que en este caso también pues, hay una intención de trabajar con la propia arquitectura del espacio, que es algo que también a nosotros en la línea de la galería nos interesa mucho. Me gusta pensar que la galería es un espacio que es como una prolongación del estudio de los artistas, ¿no? Siempre cuando estamos preparando una exposición me gusta pensar en esta idea y así se la transmito, ¿no?, a los artistas con los que trabajo, ¿no? Es como, ven, entra en la galería, haz lo que quieras, ¿no?, con ella, ¿no? Utiliza sus paredes, démosle la vuelta, ¿no? Es decir, que sea como un espacio de trabajo, ¿no? Esta idea de que las obras se puedan presentar de esta manera y que puedan incluso modificarse o crecer, ¿no?, en la propia galería me interesa mucho, ¿no? También por eso pues me gusta trabajar con artistas que son como poco rígidos, ¿no?, en su manera, ¿no?, de trabajar. En el caso de Miquel, aparte de esta cantidad de materiales que él utiliza, ¿no?, que es algo muy característico del trabajo de Miquel Montt, ¿no?, donde no únicamente se va a quedar en el lienzo, ¿no?, sino que pues, va a utilizar metacrilato, va a utilizar cartón, va a utilizar plásticos, papeles, dibujos. Pues esto es una forma, esta manera, ¿no?, de la utilización de los materiales, ¿no?, y de la propia obra, ¿no? Esta es una exposición, digamos, de piezas pictóricas o escultóricas, pero que también una de ellas es una película de autor, ¿no?, que dura media hora y que también forma parte de la exposición, es una pieza más. Y esta es una exposición que llevamos trabajando hace 2 años.
Este espacio, esta galería, este espacio físico es una galería que tiene 6 años y que en el momento en que yo empecé a trabajar en este espacio me interesó mucho exponer a Miquel Mont, porque a pesar de haber nacido en Barcelona, como os decía, lleva 30 años instalado en París y era un artista que en los últimos años no ha tenido una visibilidad grande en la ciudad, ¿no? Entonces me interesó, yo seguía su trabajo, veía su trabajo en Madrid, en ferias, en Arco. Estaba trabajando también, trabaja con una galería con Espacio Como de Madrid, que es una galería que yo también sigo y que me interesaba mucho. Entonces yo ahí sí que tenía una relación con el trabajo de Miquel Mont y quería proponerle que hiciéramos algo en Barcelona. Entonces al principio, bueno, pues él se lo pensaba, hasta que hace 2 años me propuso este proyecto. Digo todo esto porque es un proyecto muy especial, no es solamente una exposición en la galería. Miquel Mont hace 2 años, a raíz de una muerte en su familia, el fallecimiento de una hermana, pues empieza a hacer un trabajo bueno, con un psicoanalista, en el que el psicoanalista le pide que haga un dibujo de su madre, ¿no? A un artista abstracto, ¿no? Le pide que haga un dibujo figurativo de su madre. Entonces, a partir de esta pintura es donde comienza la exposición, que es la primera pieza que nos encontramos cuando entramos en la galería a mano izquierda. Un retrato figurativo, sí, un poquito más al lado de la puerta. Veréis que ahí en la entrada pues hay un retrato que nos sorprende mucho en la obra de Miquel Mont, porque los que conocéis la obra de Miquel sabéis que es un artista abstracto, y de repente vemos esta pieza, este retrato, ¿no? Figurativo, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo que hace Miguel, este retrato de su madre, empieza a imaginarse cómo serían los retratos también del resto de su familia, es decir, de su padre y de sus hermanos. Es una familia numerosa, son 8 hermanos, y entonces empieza a trabajar estos retratos, que en realidad son unos retratos abstractos de su familia. La siguiente pieza, a la derecha, veréis que está formada por... muy bien, pues ahí ya tenemos un retrato de una hermana de Miquel Mont, ¿no? Y así todo a lo largo de la exposición, es decir, es una exposición también que veréis que hay mucha obra, que es algo también que Miquel es un artista más minimal, es un artista que cuida mucho el espacio en blanco, pero en esta obra, en esta exposición hay muchas obras también, yo lo digo un poco con sentido del humor, es una familia muy numerosa, son 8 hermanos, ¿no? Y hay 2 retratos de cada uno, además del padre y la madre, ¿no? Entonces, yo creo que también otra característica, aparte de que las piezas veamos en la pared de enfrente, no sé si lo podemos ver, Elisa, en la pared de enfrente, al lado, en la pared, sí, aquí tenemos, por ejemplo, una obra que esta obra marrón, estas 2 obras que vemos enfrentadas, las de la derecha y la de la izquierda, ¿no? Pues son 2 miembros de su familia también. En parte nos da igual saber tanto también de la exposición, nos da igual que estos sean sus hermanos, nos da igual que el de la izquierda sea pues un matemático, una persona calculadora, para lo que Miguel utiliza metacrilatos, utiliza aluminios, y que su hermano que ocupa la obra, el retrato, la parte de la derecha de la galería, es un retrato hecho con cartones, con materiales pues que podemos doblar, que podemos manipular con facilidad, y es una persona con la que él también se siente muy próximo, muy arropado, es un hermano pues muy como con una relación muy amorosa, ¿no? Con él. Para Miquel, y esto ha sido muy interesante, el trabajar en este proyecto, ha sido la primera vez que él, cuando estaba trabajando la obra, lo hacía a través de los sentimientos. Y esto es nuevo, su trabajo. No lo había hecho nunca y, como él me comentaba, no lo hará más, ¿no? Porque ha sido un gran desgaste, ha sido un gran trabajo, ¿no? El imaginar estos retratos de cada miembro de su familia a través de la relación que cada uno establecemos con nuestros hermanos o nuestros padres, ¿no? Y ha sido algo que él no lo había hecho nunca. Él es un artista que, bueno, pues que trabajaba la obra, pero con una gran distancia, ¿no? No había esos sentimientos
que ha habido en este trabajo por primera vez. Y por eso también él considera que esto es una serie que está cerrada, es decir, esto es una serie que ha empezado, hace 2 años, empezó con los primeros retratos y que la terminó, está cerrada, no continuará. Dice que es demasiado trabajo, demasiada fatiga el estar también midiendo, ¿no? Estar con los sentimientos al mismo tiempo que estar realizando la obra. Y todo a lo largo veréis también que está colgada de una manera, o las piezas están en el suelo directamente, o están colgadas pues también mucho más bajo de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver un lienzo en la pared o una pintura en la pared, porque también hay esta necesidad de ponerte delante de la obra, de tenerla cuerpo a cuerpo, ¿no? Que sea como un cuerpo que está a tu misma altura. Esta pieza que vemos ahora, la rosa y la roja, no representa a ninguna persona en especial, podría ser un poco como el certificado de familia, ¿no? El libro de familia, porque es una pieza que, aunque con material, utiliza el plástico, el lienzo, pero también dibuja, marca fechas, vemos diferentes fechas que para nosotros no significan nada, pero que para los miembros de la familia pues sí que significan acontecimientos pues felices o infelices, ¿no? Como hay en todas las familias, ¿no? Y no sé si podemos ver alguna otra pieza más. Me gustaría poder indicaros también esta A que tú me digas, Rocío. Más adelante, a la próxima obra, a mano izquierda, que es un díptico. Sí, esta de aquí me gusta también la anterior. La anterior, bueno, sí, que tú me digas. La anterior mejor, ¿ves? Sí, esta de aquí, que son como 2 obras. Esta de aquí. No, me gusta mucho que podáis apreciar cómo él puede utilizar la superficie lisa, estos juegos de color también, que es algo que Miquel domina totalmente. Es un artista que no le da miedo el trabajo con el color y realmente el resultado es fantástico. Pero si os fijáis también en la parte blanca de superior, a la derecha, hay estos trazos, ¿no? De grafito, como estos garabatos, ¿no? Y esto me gusta mucho también del trabajo de Miquel Mon. Lo encuentro muy interesante, como aparte de todo este trabajo muy pulcro, muy, a veces podemos decir hasta frío, de repente utiliza el trazo de un lápiz, ¿no? Que emborrona la obra, ¿no? Y creo que es también muy interesante. Veréis que hay multitud de material, de color, los soportes son muy distintos. Esta es una obra, por ejemplo, que está en el suelo directamente. Más abajo, si la veréis, que está en el suelo. Y después también las siguientes obras, también hay una instalación de cartón en la pared de esta parte de la galería, ¿no? Y es interesante también como él forra la galería con un cartón que es un cartón de embalar, muy económico, es un cartón que utilizamos para los paquetes, estas planchas grandes de cartón reciclado, pero le ha dado 6 capas de un barniz maravilloso y que ha tenido que dedicar pues, un esfuerzo enorme a teñir esos cartones, ¿no? A darles este acabado tan rico, ¿no? A un material que podemos decir es un material pobre, ¿no? Es algo que también Miquel utiliza, ¿no? Y le interesa mucho utilizar materiales que son pues a veces hasta reciclados o que ha utilizado, como en estos momentos tienen la Galería también de Madrid, ¿no? La utilización, obras que ha hecho durante el confinamiento con materiales pues que tenía a su alcance de los productos que podía ir comprando, ¿no? En el supermercado, y cómo ha utilizado esas cajas para crear unas obras también fabulosas. Y después hay alguna obra más y podemos avanzar aquí a la derecha. Sí, en peines. Esta podemos decir que es una obra como más pintura, ¿no? Más abstracto, más un Miquel Mon que nos sorprende quizás menos, que estamos más habituados
a ver, pero también veis que, no sé si lo apreciáis bien, la parte de arriba es una madera cubierta por un metacrilato, y cómo juega con la textura de la pintura, y cómo incluso divide el lienzo, la madera, este cuadro con esta tela, ¿no? con la calidez de una tela, ¿no? Es otra vez el plástico, ¿no? Estos juegos con las texturas, con los colores, ¿no? Es algo, bueno, que creo que en esta exposición Miquel lo ha llevado, ¿no? más allá, ¿no? Muy bien, Rocío. Pues muchísimas gracias por hacer el recorrido con nosotros y guiarnos por la exposición de Miquel. La verdad es que está súper interesante y nuevamente felicidades por toda Gracias. la repercusión que está teniendo. Muchas gracias. Tenemos a Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, también muchas gracias por conectarte, que estabas con temas personales, ¿verdad? Nada, no te preocupes. Encantada y muy agradecida de la invitación. Bueno, un poco la idea es un poco que nos presentes en la galería, aunque bueno, la Galería Malboro tampoco necesita mucha presentación, y que haremos el recorrido de la exposición contigo. Vale. Si te parece, adelante. Claro, pues nada, os presento un poco, o sea, una introducción de nuestra galería. Malboro es una galería internacional fundada en 1946 en Londres. Posteriormente se fueron abriendo varias sedes en todo el mundo. Y actualmente tenemos sedes en Londres, que es digamos, la primera, después la de Nueva York, que se abrió a finales de los años 60, y actualmente también tenemos nuestra sede de Madrid, que se inauguró en 1992 con una exposición de originales de Bacon, y la Galería de Barcelona, que se instaló en el 2006 como, digamos, como un despacho, y como galería física a pie de calle estamos desde 2014. Y bueno, Malboro es una galería que tradicionalmente ha defendido el arte figurativo ya desde los inicios, que además es la primera galería internacional que se interesó por el arte español. El primer artista español que entra a formar parte de la plantilla de la galería es Juan Genovés, que en la Bienal de Venecia del 68 el fundador Frank Lloyd lo ficha allí mismo. Genovés ha sido siempre un artista súper importante para la galería, muy vinculado a la galería hasta actualmente. Bueno, él falleció en 2020 y actualmente se gestiona el legado con la familia. Y después de Juan, pues vinieron otros artistas españoles como Antonio López, que todavía representamos, o Manolo Valdés, ¿no? Artistas que han tenido mucho éxito, y realmente es un tema personal por parte de la familia que es propietaria de Marlborough, su vinculación con España. Ellos eran judíos exiliados, perseguidos por los nazis. De hecho, la mayoría de la familia murió en los campos de concentración de Auschwitz, y una parte de la familia se salvó gracias a unos campesinos españoles, unos campesinos catalanes, quienes recogieron a los sobrinos y los pasaron, digamos, a las montañas de España, y por eso se salvaron. Entonces, de alguna manera es una especie de deuda que tenían con España, y han sido, digamos, uno de los grandes promotores del arte español a nivel internacional. Entonces, bueno, eso es un poco una introducción de la galería. ¿Me escuchas bien, Elisa? ¿Hola? Perfectamente, tenemos Sí, vale. Sí, me había quitado yo el sonido para que no se acoplara. Vale, y entonces un poco, digamos, enlazamos esta introducción que te he hecho con la obra con la exposición esta que estamos viendo y que hemos inaugurado el 15 de septiembre, que todavía se puede ver durante un par de semanas en la galería, que es la exposición de Pedro Moreno Meyerhoff. Como veréis un poco con el recorrido que hagamos, Pedro es uno de los grandes exponentes del realismo español, junto pues con Antonio López y otros artistas. Pero digamos, la vinculación, Pedro es nacido en Barcelona, es un artista catalán
que siempre ha vivido en Barcelona además, pero su trayectoria artística ha estado muy, muy vinculada durante más de 30 años a la Galería Claude Bernard en París. Claude Bernard es un galerista bueno, es todavía un galerista, tiene casi 93 años, pero la galería sigue activa. Y es un galerista que siempre también ha tenido una cierta predilección por el arte español. De hecho, fue el primer galerista, uno de los primeros galeristas de Antonio López, hasta que Antonio López se incorporó a Marlboro, pero también gestionaba la obra de María Moreno, de la mujer de Antonio. Y bueno, y en todo caso, él fichó muy, muy joven a Pedro Moreno Meyerhoff, que solamente había hecho una pequeña exposición en Barcelona en la Galería de Alejandro Sales, en el año 90, creo. Y a partir de ahí, toda la carrera de Pedro se vinculó a la Galería Claude Bernard en París, con quien expuso en exclusiva hasta, digamos, hasta que ha expuesto con nosotros. Pedro siempre ha sido un artista que ha defendido muchísimo la figuración. De hecho, es un artista autodidacta. Esto es muy curioso porque sus estudios se encauzaron a nivel jurídico. Él estudió Derecho, ha sido catedrático, ha sido profesor de Derecho procesal en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Lleida, hasta hace relativamente pocos años. Pero tal vez por su origen germánico era capaz de separar perfectamente estos dos mundos, el mundo de la docencia y de la investigación a nivel de Derecho, con el mundo artístico. Entonces dedicaba unos días de la semana a las clases y a su investigación, y otro momento de la semana a pintar. Y como os he dicho, la formación de Pedro es completamente autodidacta. A él desde muy joven le interesaba el surrealismo, le interesaban cosas muy diferentes a lo que vais a ver, pero a raíz precisamente de leer una entrevista con Antonio López, que hablaba siempre, como siempre habla Antonio, muy sabiamente sobre lo que es la realidad, la subjetividad de la realidad. A él eso le atrapó y digamos, gracias a la ayuda de su padre, que es un pintor amateur, que además todavía también vive, empezó a dibujar, ¿no? Y a través del dibujo, sobre todo, empezó a pintar. Y digamos con muy buena fortuna, porque ya veréis que la pintura de Pedro es de gran calidad. Es una persona súper metódica, es una persona muy organizada y evidentemente es una persona que todo lo que hace lo intenta hacer muy bien. Y entonces él empezó a pintar también, digamos, muy animado por su padre, ¿no? Que siempre ha sido esa persona con la que él ha discutido todos los temas de pintura, a la persona a la que digamos, a la que ha buscado siempre como un referente. Y yo hace 3 años encontré por casualidad a una hermana de Pedro, y hablando un poco sobre cosas de la galería y todo eso, siempre le dije así un poco como en broma, pero con un poco de mala intención, que la ilusión de mi vida era hacer una exposición de su hermano, ¿no? Y de Pedro, y que el día que la hiciera me podía morir tranquila. Y bueno, y después de 3 años aquí estamos. ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha ido Mercedes? ¿Hola? Se nos ha ido. Ay, vaya por Dios. Pues no sé qué hacer en este momento. Mercedes. Ah, estás aquí. Vale. Espera, Mercedes, que es que no se te oye. Te has ido, pero no se te oye. Vale, disculpar que me ha entrado una llamada y me ha cortado todo. Vale. Bueno, Perdona, sigo. Bueno, pues como os decía, digamos que un poco de una de las ilusiones a nivel artístico era hacer una exposición de Pedro, ya que siendo un artista de Barcelona y con muchísimas ganas de exponer en Barcelona, nunca había podido hacerlo porque su galerista de alguna manera había centrado mucho sus exposiciones en París y en una carrera muy internacional, y de alguna manera se había dejado un poco de lado esa
esa parte, digamos, ese vínculo que él tenía con su ciudad, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo hemos podido hacer. Estamos súper contentos con esta exposición y con el éxito que ha tenido a nivel de público, a nivel de ventas, bueno, porque es un artista muy, muy querido por mucha gente, con muy poca obra, poquísima obra, y de alguna manera, pues bueno, pues gente que había querido comprar siempre obra de Pedro, pues ha tenido la oportunidad y bueno, estamos contentos porque las piezas tanto se quedan en España como van a ir pues, a Estados Unidos, incluso Emiratos y Centro Europa. Quiero decir que bueno, las ventas se han repartido bastante bien. Y entonces, bueno, sin más dilación, vamos a ver un poquito lo que Pedro nos preparó. O sea, Pedro es conocido por varios temas. Intentamos no ceñirnos a ninguno. Yo no le di ninguna directriz para hacer la exposición. Le dije que como era su exposición en Barcelona, que hiciera absolutamente lo que quisiera, y en eso soy muy poco intervencionista. Y entonces, uno de los temas que, bueno, el que estamos viendo ahora en pantalla, es uno de sus temas más emblemáticos, que no es de los que más ha trabajado. Ahora os explico el porqué de las tauromaquias, y sobre el cual él ha hecho dos exposiciones, una en un stand de Arco, creo que fue en 2005 me parece, que fue un stand que creo que se vendió todo el día de la inauguración, de antes del éxito. Era un stand muy atrevido, la verdad, presentarse en Arco con un stand de tauromaquia. Y debido al éxito, Claude le propuso otra exposición sobre el tema de la tauromaquia que ya hicieron en París. Y yo le pedí, me hubiera gustado tener alguna pieza de tauromaquia, y él, digamos, da por cerrado este ciclo con estas piezas que veréis, porque es un tema que él de alguna manera cree que ya ha tratado suficiente, y las piezas que ha pintado son aquellas que le quedaban un poco pendientes. El tema de la tauromaquia en Pedro sale por lo siguiente, y es que en una de las conversaciones con su padre, que ya os he dicho que para él es un referente importante a nivel pictórico, hablaban sobre los colores difíciles de pintar, y en ese sentido hablaron sobre el oro, sobre el color dorado. Y Pedro, que no es una persona, digamos, taurina, ni mucho menos, ni nunca se había fijado en el tema de los toros, su padre le dijo: si quieres trabajar con el dorado, si quieres aprender lo que es pintar el dorado, fíjate en los trajes de luces de los toreros. Y entonces todo esto sale a raíz de, digamos, de este comentario como un ejercicio pictórico. Os fijaréis que las tauromaquias de Pedro no son escenas, digamos, que se produzcan en la corrida propiamente, sino en esos momentos previos en los que el torero se está preparando, está, digamos, ensayando los movimientos. Son composiciones para él extremadamente estéticas, donde nunca además veremos la cara del torero, siempre las caras las corta, porque su ejercicio es un ejercicio pictórico a nivel de color, de luz, de volúmenes, de las posiciones. Y en ese sentido, bueno, pues de alguna manera eso es el tema de la tauromaquia en Pedro, y como digo, después de esta exposición ya es un tema que da por cerrado. Si continuamos un poquito, bueno, aquí veréis esta pared de dibujos, que es una actividad que a él, digamos, que él utiliza tanto como la pintura, nunca como boceto. Esto también es interesante, sino como otro tipo de ejercicio, y es que para Pedro la pintura es luz. Básicamente es el trabajo de la luz, de la incidencia de la luz sobre el volumen, sobre el color. Y cuando él trata los dibujos, cuando se pone a dibujar, en el fondo lo que continúa haciendo es un ejercicio de luz. No sé si podemos ir, Elisa, a la pared de los bodegones, que es esa que tienes ahí a la derecha. Exacto. Esta aquí. Esta es una pared de floreros y un bodegón, que hay uno que lo veis con el fondo un azul así bastante chillón, con unos limones. Esta pieza está hecha tanto en pintura como en dibujo, y en el fondo las dos son exactamente lo mismo. Es un ejercicio de luz, de la incidencia de la luz en las obras, en el amarillo de los limones, por ejemplo, pero esta pieza también la tiene en dibujo, y el ejercicio es exactamente el mismo. El dibujo para él no es un boceto ni un dibujo preparatorio, muy al contrario. Suele pasar que cuando él hace un óleo,
el resultado es tan satisfactorio que para que él la quiere hacer también en dibujo. Y entonces el ejercicio de la luz no es el mismo cuando pintas que cuando dibujas, ¿no? Tiene, creo, muchísima más dificultad hacer la luz con el carbón, con el grafito, que es lo que él hace. O sea que bueno, que es un pintor, además, como os he dicho, es un pintor súper ordenado que piensa ya muchísimo las cosas. Tanto las pinturas como los dibujos están realizados en tabla. Las pinturas muchas veces son lienzos encolados en tabla, los dibujos son siempre grafitos sobre papel encolados en tabla. ¿Por qué? Porque de esa manera digamos, el soporte es siempre estable y la perspectiva con la que vemos la pieza siempre es la óptima. Me refiero a que a veces las telas, los lienzos se destensan, a veces los papeles con el tiempo se pueden ondular. Entonces eso alteraría un poco nuestra perspectiva correcta de la pieza. De ahí que Pedro en ese sentido sea muy, muy estricto con el tema de los soportes. Estas son dos piezas de la Goyesca de Ronda que veis aquí. Son dos piezas grandes del tema taurino. Si te parece, si queréis... Mercedes, es que tenemos que acabar porque si no todavía queda falta Kiko vale. Por hablar. No, vale, si quieres es para avisarte. Si quieres vale, pues si quieres seguimos más al fondo y yo creo que, bueno, hemos visto la tauromaquia, hemos visto los bodegones y si queréis nos fijaremos en estas escaleras, por ejemplo, si me enfocas, ni que sea esta que tienes aquí a la derecha con la luz, vale, perfecto. Esta de aquí es, entonces os voy a hablar ya para acabar por el tema del tema de los paisajes urbanos y lo que son temas relacionados con arquitectura. Y es que a Pedro le fascina lo que son los paisajes urbanos y sobre todo los no lugares, que incluso en antropología o en una cierta rama de la filosofía se ha tratado, que son esos lugares que no son un lugar específico al que ir, sino que siempre son lugares de transición. Puede ser un descampado, puede ser un lugar fronterizo, un sitio entre dos lugares. Puede ser el terrado incluso de un edificio, que son lugares, digamos, que no pertenecen específicamente a nadie, son lugares a los que vas, pero siempre para volver. Y en este caso creo que la escalera es otro de esos ejemplos, ¿no? Él además es genealogista, es experto en cábala, muy interesado en la simbología, y para él la escalera siempre es un espacio de transición entre dos lugares. Con lo cual volvemos a encontrarnos otra vez con este tema del no lugar, ¿no? Del espacio que digamos es un espacio de transición que siempre conduce a otro sitio. Y bueno, un poco, y ya no me enrollo más porque se tiene que entrar Kiko. Y nada, creo que luego hay un coloquio, ¿no? De preguntas, me parece. Sí, luego abrimos un turno de preguntas. Vale, perfecto, pues nada, encantada de saludaros y nos vemos un poquito más tarde. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Pasamos con Kiko y luego ya dejamos las preguntas para poder ampliar más información. Adelante, Kiko. Bueno, hola a todos, todas, buenas tardes, noches ya. Bueno, pues yo trabajo y dirijo la Galería Àngels, Barcelona. Es una galería que está enfocada sobre todo, es muy importante que estamos en el contexto del Raval, ¿no? El centro de Barcelona, donde hay un montón de instituciones culturales, ¿no? El CCB, el MACBA, la Filmoteca, la Virreina. Ese es nuestro contexto. Con lo cual es un contexto que te lleva a estar constantemente enfocado en los debates, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel de cultura contemporánea, a nivel de debates críticos? Y entonces, por eso el perfil de la galería está más enfocado en las prácticas experimentales, la performance, el videoarte, el cine experimental, en las prácticas de archivo, la fotografía del documento. Y en esa línea, llegando un poco a una galería empezó en 2007 a construir este proyecto. En esa línea, esta exposición que presentamos hoy, que es la colectiva, es una colectiva, el resto de exposiciones que habéis visto ha sido individuales, en este caso nos vamos a una exposición colectiva que tiene mucho sentido porque es la historia de dos galerías. La historia de la Galería Están de la Mota, una galería de referencia en Barcelona que empieza en el 97 y que cierra en 2019 como galería, aunque ahora sigue existiendo como espacio de proyectos y otro tipo de trabajo. Y nos parecía muy interesante que nosotros como galería
hacer un homenaje a otra galería. Y ese es un poco el trasfondo del proyecto que presentamos. Para hacerlo esto posible, pues lo que al final decidimos hacer es trabajar con 5 artistas que habían expuesto en la galería Tony Strang de la Mota, en diferentes momentos, y 5 artistas que habían expuesto en nuestra galería. Pero lo que nos parecía interesante es que fueran artistas que tuvieran una similitud, tanto a nivel de proyecto como a nivel formal. Y entonces, en esa línea, encontramos que los que propusimos, pues que encajaban. Al final, Pepa But, con Martí Ansón, Gerard Ortín, con Carlos Casas, pero os lo voy a ir explicando conforme vayamos viendo las piezas. Esto que veis ahora mismo es la primera sala de la galería, de la exposición, en la que al fondo podéis ver una pieza de Patricia Esquirias, que es una artista venezolana, pero podríamos decir que es más del contexto español, afincada en Madrid, y la hemos vinculado con el trabajo de Daniela Ortiz, porque ambas, aparte de que su trabajo tiene mucho que ver con lo postcolonial y con la crítica del poder, en este caso sus trabajos están muy relacionados con una manera de hacer muy artesana, ¿no? Está volviendo en el arte en general, ¿no? Se está volviendo a estas prácticas, el tejido, la cerámica, el trabajar de una manera no tan fría, ¿no? Y entonces en ambos trabajos, tanto el de Patricia como el de Daniela, se ve la manera de hacer pequeñita, ¿no? Pero muy potente en ambos casos, porque en un caso es el refranero popular y en el caso de Daniela Ortiz es una pieza que está justo delante, a nivel de montaje. Así lo propuso Áñez de la Mota, que fue la que se encargó sobre todo del montaje, aparte de todo el proyecto que hicimos juntos. A mí me parecía muy interesante la idea de que entraras en la galería Ángels y pareciera una exposición de explaño de la Mota, ¿no? Porque cada galería tiene su manera de exponer y diseñar las piezas. Y entonces ella lo enfocó de esta manera de que las obras estuvieran como pintadas. Porque a la izquierda, que veis el monitor, es una pieza de Lua Coder que dialoga con la pieza de enfrente, los dibujos de Alex Reynolds. Entonces, bueno, pues ambas piezas tienen que ver con la idea del lenguaje, con la mirada. Sobre todo, más que en el caso, ellas trabajan con el lenguaje habitualmente, pero aquí está quizás más relacionado con la idea de la mirada. Y el vídeo de Lua, que bueno, es el problema de que en estos 3D ver un vídeo es bastante complicado, ¿no? Sí, igual podríamos ir dentro y verlo, pero no tenemos el tiempo, no tenemos la dedicación de verlo. Entonces, el vídeo de Lua lo que habla de una taza que te explica una historia, la historia de O, es un personaje que se encuentra con una persona que entra en su trabajo que es ciega. Entonces, él no sabe cómo enfocar cómo una persona ciega puede hacer su trabajo, el trabajo de ella, ¿no? Porque lo hace delante de la pantalla. Y ese gesto, esa mirada, lo relacionamos con el trabajo de Alex Reynolds, que son estos dibujos que tenéis ahí. Esos dibujos que van en parejas son el mismo dibujo hecho por el artista, uno de ellos recorriendo el Palacio de Justicia de Bruselas, que es un edificio muy simbólico, porque es un edificio que tiene mucho que ver con el poder que tuvo Bélgica y que en el colonialismo, y que es como un resto de todo aquello. Y es un edificio que ahora es pues, un Palacio de Justicia, que tiene múltiples usos y que en su momento llegó a ser el edificio más grande de Europa. Pues ella recorre ese edificio, el de la izquierda es el recorrido que hace andando mientras dibuja, y la derecha es el recorrido que hace viendo el vídeo, que también está en la sala, en nuestra sala minicinema. Y claro, el mismo recorrido, dependiendo de al pie, el título de la pieza es del pie al ojo a la mano. Dependiendo si se hace andando o se hace viendo, pues tu perspectiva cambia, ¿no? Porque la cámara te hace cambiar o te hace pensar que la distancia es más corta que la que en realidad es, ¿no? Andando sí que eres más consciente de esa distancia. Luego hay dos trabajos, si vamos un poco para la otra sala, ya entre una sala y otra está el trabajo de Carlos Casas, que es una fotografía que ahora aparecerá. Esa fotografía de Carlos Casas es de un trabajo más complejo y más extenso que se llama Cemeteri. Carlos Casas es un artista español que ha estado nacido en Barcelona, que ha expuesto en muchos museos, pero que no había expuesto en Barcelona hasta que nosotros hicimos la exposición este año a comienzos de enero. Y es muy interesante porque él trabaja desde lo experimental, cine experimental, el documental experimental, el documental de creación, que se viene a llamar así, ¿no? El documental que no es solamente documenta cosas, sino que tiene sus momentos de
espaciales largos. Y en ese documental habla sobre los elefantes, sobre el cementerio de elefantes, la leyenda del cementerio de elefantes. Y esto es una de las fotografías donde el elefante en la película pasa. Ahora mismo el elefante no está, está ausente. Nos conecta muy bien entonces con la ausencia del elefante en lo poshumano, los animales como en el centro de la imagen, aunque no estén, pero su huella queda, con la pieza que está en el otro lado, que ya conectamos con la otra sala, que es el trabajo de Gerard Ortín, que es un poco más joven que Carlos Casas, pero lo hemos conectado en el diálogo porque nos parece que los dos trabajan, el trabajo es muy similar. Aquí es lo que es, a diferencia del elefante, aquí estamos hablando del lobo. El lobo en el norte de España está ausente, pero porque se ha extinguido. Entonces, lo que está enseñando esta imagen es un bosque mediterráneo típico, donde hay una botella en el centro, que es orina de lobo. Y esta orina de lobo se pone en los bosques para que los jabalíes huelan la orina de lobo y piensen que el lobo sigue existiendo. La orina de lobo se compra en Estados Unidos, es un producto químico que huele a orina de lobo y que sirve para que en los bosques donde se ha eliminado el lobo, donde el lobo ya no existe, se ha extinguido, pues para el resto de los animales sigue existiendo. Les permite mantener de una manera artificial el ecosistema. Ya si queréis, para no ir tanto deteniéndome, para ir un poquito rápido, ¿no? Para no martirizaros mucho, la siguiente relación, si quieres, vamos con la del fondo, venga, estas dos piezas, la de la izquierda, que es la silla, y la pieza de la pared, es de Pepa Bull, es una pieza, las dos van juntas, y es de la época en la que Pepa Bull, en el año 97, empezaba a salir un poco de la pintura, se dedicaba y trabajaba en las prácticas más conceptuales, más bueno, ya no en la pintura clásica, sino en el sentido del cuadro en la pared, sino que se salía, ¿no? Entonces, la silla está hecha con lienzos y la pieza de la pared es un limo que luego realizó trabajos en esa línea, como la que hizo en el MACBA en el 2000, y esa pieza tiene mucho que ver con la idea de la pintura como prisión, como salir de la pintura. Y es una pieza que también tiene mucho que ver con Mondrian, porque esos gestos, esos gestos que bajan, ¿no? Y que cruzan. Y lo que hizo Martí Anson, que es el artista que ha dialogado con Pepe en este caso, Martí Anson ha puesto una silla de su padre al lado, porque su padre era carpintero, hacía sillas, y entonces una silla de su padre, y arriba del todo, no se puede ver muy bien aquí, pero arriba del todo hay la cartela, tienes que subir a la silla para leer la cartela de la pieza de Pepa Bull. Es un gesto bastante cómico, pero al mismo tiempo dialoga muy bien y ambas piezas acaban teniendo una relación muy potente en la sala. Y ya si queréis, la última relación, esa fotografía es de Joan Fontcuberta, de la serie Constelaciones. Es interesante esta pieza porque es una pieza que se puso en el 93 en Tony Strang, cuando todavía Tony Strang no se había juntado como galería con Ángels de la Mota, porque Tony Strang y Ángels de la Mota eran galerías independientes. Y en un momento dado, pues, unen sus galerías y se pasa a llamarse Galería Strang de la Mota. Y esta pieza de Fontcuberta es justo de la época en la que era Tony Strang, Galería Tony Strang. Y a su vez esta galería estaba comisariada a nivel de programa y de proyecto por Pepa Bull, con lo cual Pepa Bull es un personaje importantísimo, un artista importantísimo en ambos proyectos, tanto en la Galería Ángels de la Mota como en la Galería Ángels. Y esta pieza es, aparentemente, eso que veis, explicaba Fontcuberta, que era una constelación, una galaxia muy lejana, y en realidad son los mosquitos de su coche estrellados con un papel fotográfico que se positivaba cuando llegaba al estudio y lo que hay son los restos de los mosquitos, todos los mosquitos que han quedado registrados. Y esta pieza nos encaja muy bien con el trabajo de David Bestué, reciente de David Bestué. Además, la relación con Fontcuberta fue un poco a petición de David, que le pareció interesante que su trabajo ahora mismo está más vinculado con la idea de la imagen, ¿no? con las cuestiones de la imagen. Si damos la vuelta a la cámara, hay una escultura de David Bestué, que es, bueno, esta idea del grado cero de la escultura, que le llama él. El grado cero de la escultura, porque eso que veis ahí... Perdón, un segundito, que es que lo estoy me he movido demasiado. Sí. Esto es muy sensible. Se llama mesa, frutero y manzana. En realidad es un bodegón.
bodegón clásico. Pero un bodegón siempre tiene 3 elementos, ¿no? Que es la mesa donde pones la fruta o lo que sea, la naturaleza muerta, ¿no? La comida o lo que sea, el recipiente de la comida y la comida. Es lo que ha hecho él, poner esos elementos, la fruta, el recipiente y la mesa, triturarlos, y con todo el resultado meter unas siliconas y unos pegamentos para que se convirtiera en un material moldeable y convertirlo en una escultura. Entonces, es una escultura que contiene todos los elementos del bodegón. Y entonces es un bodegón, pero al mismo tiempo es detritus. Es un material que si lo dejaras en la calle acabarían viniendo las moscas, porque tiene elementos dentro que son orgánicos. Y nos parecía interesante esa relación. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y ahora cualquier pregunta, empezamos. Muchísimas gracias, Kiko. Me encanta la exposición porque la verdad es que son muy distintas entre ellas y sobre todo cómo investigáis sobre el tema de las prácticas conceptuales que has comentado tú y cómo haces esa relación entre las galerías, que la verdad es que me parece súper interesante. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Qué lujo con estos 4 invitados que tenemos hoy. Entonces, tengo un mensaje en el chat de Miguel. Miguel, muchísimas gracias por preguntar y por apuntarte a las charlas. Tiene una pregunta para Rocío. Dice Miguel, parece que Miguel continúa la línea de investigación que exploró en la exposición horizontal de Tabacalera. Miguel, increíble, como me parece... Qué bueno. Luego digo por qué. Donde la división horizontal del mudo se convierte en una importante línea de visión. ¿Son los cartones que resaltan los elementos arquitectónicos de la galería una parte integral de la obra o las obras existentes independientemente del fondo del color? Gracias, Miguel. Bueno, esto es algo que lo hemos comentado mucho con Miquel. En principio, las obras son independientes del fondo. Él ha querido que las obras aquí en la galería y en este espacio se presenten de esta manera, pero pueden ser independientes totalmente de estos fondos. Lo que sí, que como tú que conoces el trabajo de Miquel sabes, a él le gusta mucho trabajar la arquitectura, ¿no? y integrar las obras en los espacios. Así que estas obras en otro espacio se podrían integrar también con cartones, pero a la medida del espacio donde se quisieran instalar. Oye, Miguel, ¿y te enteraste de la exposición de Tabacalera? Es que Miguel vive en Australia. ¿Cómo te enteraste de la exposición de Tabacalera? Mira, por desgracia no he podido ir a ver la exposición, pero es que yo sigo la Tabacalera desde aquí. Entonces todas las exposiciones que ponen, pues veo los vídeos, veo todas las páginas, leo todo el material. Y cuando me enteré de que Miquel estaba uno de los artistas en esta charla, pues seguí haciendo un poquito más investigación, ¿no? Antes de la charla. Entonces vi los vídeos que pusieron de Tabacalera. Y yo he estado en Tabacalera. Cuando estuve en Madrid el 17, estuve allí. Es un espacio muy original. Y enseguida se da cuenta de que, digamos, la línea esa de que empezó Miquel porque la línea en Tabacalera está ya puesta en las paredes, ¿no? Ya está, es la misma la separación de la pared. Entonces, esa línea enseguida la vi en la exposición de Rocío. Sí, es verdad, hay un trabajo muy también horizontal, ¿no? También, si te fijas, es la propia estructura de la galería, y jugar con la horizontalidad del espacio de la entrada, pero sí que hay también la parte de la izquierda de la galería, que esto no lo comentamos, pero tú lo viste, que sí que está pintada, igual que como él pintó en Tabacalera, cubriendo la parte inferior de la pared, sí, y creando una gran línea horizontal. Esas obras también, ahí además hay 2 obras diferentes que comparten el mismo espacio, ¿no? Así que sí, tiene mucho que ver con su trabajo. ¿Tú eres Miquel, al que veo ahora en la imagen? Sí. Hola, Miquel. Yo soy Miguel. Miguel, perdona. Oye, tienes una colección de fotos estupenda detrás de ti. Pues gracias, esas son mías. ¿Sí? Ah, ¿son tuyas? ¿Sí? Sí. Mira, yo he estado en Australia varias veces porque mi marido vivió en Australia bastantes años
y es un país fascinante. Yo porque ahora ya me coge un poco mayor, pero siempre me hubiera ido a abrir una galería a Sydney, de verdad. Y además todo el interés que hay por la fotografía en Australia, yo creo que a mí me interesó muchísimo el arte aborigen, que creo que conocemos poquísimo aquí, y sobre todo la fotografía de los fotógrafos y los artistas australianos. Así que bueno, estarás muy integrado ahí tú, ¿no? Como fotógrafo. Pues bueno, bueno, fotografía es una de las partes de mi obra. Yo hago fotografía, escultura, proyecciones de vídeo, arte sonoro, un poco de todo. Pues tenemos que estar en contacto y la próxima vez que me escape a Australia. Bueno, pues hay que hacer la oportunidad, ¿no? Porque claro. hemos sufrido bastante con la pandemia, pero estamos poco a poco abriendo. ¿No? Y claro. aquí también la feria en Sydney de Sydney Contemporary es una feria muy importante. Sí, lo sé. Nos queda un poco lejos a nosotros, pero bueno, eso tú lo sabes muy bien, cuando estás allí te das cuenta, ¿no? Esa es la tiranía de la geografía. Claro, bueno, pero hay el interés de esa apertura, ¿no? Hacia China, hacia Japón, ¿no? Sí, somos el pie de Asia realmente. Sí. Nos enfocamos más a Asia que nos enfocamos más al resto del planeta. Eso es. No, está estupendo. Bueno, pues nada, un placer y muchas gracias por compartir esta charla. Pues la verdad es que nos hemos pasado de hora. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguno de los invitados quisiera hacer algún comentario. Ana, Mercedes, Kiko. Sí. Bueno, yo quería, me ha gustado mucho lo que ha hecho Rocío de la galería, es una prolongación del estudio de los artistas. Me parece un buen statement como exposición, ¿no? Que muchas veces a lo mejor hay que editar y casi siempre está bien editar, pero el hecho de que una galería sea un sitio donde puedes ver un poco el ambiente del estudio es un buen statement, ¿no? Como proyecto. No se te oye, Rocío. No se te oye. Perdonad. Gracias, Kiko. Quiero decir una cosa también, que Miquel Mont fue un artista que trabajó antes que conmigo con la Galería Àngels, y creo que esto es importante entre las galerías también, la buena sintonía. Es decir, en la inauguración de Miquel Mont estaba la Galería Àngels también, y bueno, y eso pasa también, y creo que es interesante también para personas que nos puedan escuchar, que a veces, pues bueno, pues las galerías seguimos teniendo... los artistas pueden cambiar de galería pues por motivos anteriores a la relación que puede tener con nosotros, pero que me ha gustado mucho como Àngels ha seguido y ha apoyado también esta exposición que he hecho con Miguel, y les agradezco a ellos el trabajo que han hecho antes, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Señalar estas cosas. Súper importante, la verdad es que sí. Si somos la memoria, ¿no? Al final, una vez Pepa dijo una frase que a mí me gusta y siempre la uso, que es: la galería son la memoria de los artistas. Claro. Hay relaciones más largas, relaciones menos largas, pero sí. al final, nosotros estuvimos con Miquel Mont muchos años y ahora estás tú con él, y al final, por ejemplo, en el caso de las cosas que tenemos nosotros, hay artistas que trabajaban con Stan, que trabajan con nosotros, artistas que han trabajado con Stan y han trabajado con nosotros. Es decir, que hay una lógica de funcionamiento también, es muy orgánico, y que hay artistas con los que te tiras 20 años, con lo que vas cambiando, ¿no? Que es normal. Claro, sí. Bueno, chicos, pues si os parece, porque ya son las 9, casi 10, y si no, esto se hace muy largo para todos, que tenemos que irnos a cenar. Mercedes, sobre todo, que tenía su tema personal. Nada, aquí estoy. Muchísimas gracias por conectarte, de verdad, y te lo agradezco. Os animo a todos los que estáis en Barcelona que os acerquéis a ver las exposiciones si no habéis estado. A los que no podéis desplazaros, sabéis que todavía en nuestra plataforma en Red Collector Online podéis visitar las exposiciones. Conocéis ya a los galeristas, podéis contactarles y podéis escribirles, y nada, muchas gracias por apuntaros, por estar conectados, y nos vemos pronto. Un momentito, Lisa, una cosita. Voy a hacer una cuñita, ya voy a tener una cuñita publicitaria. Sí, mañana a las 6:30
tenemos una charla entre Peppa Wood y Martian Son. Ay, qué Que bien. son dos de los artistas que están en la exposición. O sea, que los que estén en Barcelona mañana por aquí, a las 6:30, pues pueden verlos en directo y que ellos les cuenten un poco los trabajos. Muchísimas gracias. Además, a Gracias. nosotros nos encantan las charlas, con lo cual estupendo. Bueno, gracias a todos por conectaros. Nos vemos pronto. Gracias. Venga, chao. gracias. Adiós.